Ceuta vuelve a ser la imagen de una frontera bajo una enorme presión. Cientos de personas intentando acceder a territorio español, fuerzas de seguridad desplegadas al límite y una sensación que se repite demasiado a menudo, las de que nuestro país siempre llega tarde cuando la crisis ya está encima. Más de 40.000 migrantes han entrado en Ceuta en menos de 24 horas. El gobierno ya la llama la mayor crisis fronteriza de la historia de España. Y ahora mismo, mientras ves esto, hay al menos 19 personas muertas en el mar y la cifra sigue subiendo. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas en esta ciudad, de poco más de 80.000 habitantes, no tiene precedente ni siquiera comparándolo con la crisis de mayo de 2021, la que hasta ayer se consideraba la peor de la historia reciente de la frontera sur. Aquel día entraron 8.000 personas y España lo llamó una emergencia nacional. Lo de ahora multiplica esa cifra por 6. Y hay una pregunta que todavía nadie ha respondido del todo. ¿Cómo se organiza, en cuestión de horas, un movimiento de decenas de miles de personas hacia el mismo punto de la costa? Y esto no ha salido de la nada. En la semana previa a este viernes, Ceuta ya notaba la presión. Cerca de 2.000 personas habían entrado de forma irregular en apenas 7 días. Un ritmo que las propias autoridades locales calificaban de colapso antes incluso de que llegara la noche del jueves. Lo que ha pasado después ha multiplicado esa cifra semanal por 20 en un solo día. Porque esto no ha sido un goteo. Fuentes de la Guardia Civil calculan que en apenas 7 horas cruzaron unas 40.000 personas, 300 cada hora. Eso significa que mientras dormíamos, entraba una persona nueva en Ceuta cada 12 segundos. Si te interesa seguir de cerca cómo evoluciona esta crisis y las que vienen, suscríbete al canal. Al otro lado de la valla, en la localidad marroquí de Fnidek, la escena de esta madrugada ha sido descrita como una desbandada. Miles de jóvenes, pero también familias enteras con bebés y ancianos, corriendo hacia la costa. Muchos compraron flotadores de playa en el mercado local, minutos antes de lanzarse al agua, porque no saben nadar. Esa imagen, la de los flotadores de colores abandonados en la arena de El Tarajal, se ha convertido en el símbolo silencioso de esta jornada. Y aquí está el primer dato que cambia toda la historia. El gobierno español no atribuye esta avalancha a la casualidad ni a un simple relajamiento puntual de Marruecos, como en 2021. La apunta directamente a una sentencia del Tribunal Supremo dictada a principios de julio, hace apenas unas semanas, que limita las devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar, las conocidas como devoluciones en caliente. Fuentes de Interior sostienen que redes de tráfico de personas están usando esa sentencia como reclamo, vendiendo la idea de que ahora mismo es más fácil quedarse. Marruecos, por su parte, rechaza cualquier responsabilidad y apunta en dirección contraria. Culpa a organizaciones criminales de haber orquestado la avalancha desde su lado de la frontera. Dos versiones oficiales, cada una señalando al otro lado del estrecho, y ninguna explica del todo por qué ha ocurrido justo ahora y a esta escala. Lo que sí es un hecho confirmado es lo que se ha encontrado esta mañana en la costa. La Guardia Civil ha recuperado al menos 15 cuerpos en apenas 24 horas, lo que eleva el balance de la jornada a 19 fallecidos, la mayoría ahogados intentando cruzar a nado. Y la cifra, avisan las autoridades, todavía puede subir, porque los equipos de salvamento marítimo siguen rastreando la costa en busca de más víctimas. Sumando lo ocurrido en lo que va de año, ya son más de 40 los migrantes muertos en aguas de Ceuta en 2026, la cifra más alta desde la tragedia de El Tarajal en 2014, cuando 15 personas murieron intentando llegar a nado, mientras la policía disparaba pelotas de goma cerca de la orilla. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta tiene capacidad para poco más de 500 personas. Esta noche ha tenido que absorber a decenas de miles. La inmensa mayoría, sobre todo jóvenes marroquíes, no ha cabido y ha pasado la noche durmiendo en bancos y en el suelo de las calles de la ciudad. Entre los que han cruzado, las autoridades estiman que hay alrededor de 700 menores, 700 niños y adolescentes que ahora mismo están en algún punto de una ciudad completamente desbordada, esperando a que alguien decida qué pasa con ellos. Y aquí es donde el gobierno ha tenido que mover una ficha que no se veía en una crisis migratoria en Ceuta desde hace años: el ejército. España ha ordenado el despliegue de tropas para apoyar a la Guardia Civil, además de sumar 60 efectivos adicionales a la agrupación de reserva y seguridad y reforzar la zona con 30 guardias civiles más. Las autoridades han descartado, al menos por ahora, aplicar el rechazo en frontera de forma masiva, algo que la propia sentencia del Supremo restringe. En su lugar, se ha abierto un procedimiento de devolución individual para cada persona.
con derecho a abogado, traductor y entrevista policial. Un trámite que legalmente debe resolverse en 72 horas. Quedan excluidas de la devolución las mujeres embarazadas y quienes pidan asilo. El problema es que ese plazo de 72 horas fue pensado para decenas de casos a la semana, no para decenas de miles en un solo día. Y ahora mismo los recursos están, sencillamente, desbordados. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que ha pasado esta mañana en la propia ciudad lo cambia todo. Pedro Sánchez ha viajado a Ceuta este viernes para reunirse con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Pero no ha sido una visita tranquila. A su llegada, se ha encontrado con una multitud que lo ha recibido entre abucheos, gritos pidiendo su dimisión e insultos. Vivas, por su parte, ha sido durísimo en público. Ha hablado de una política exterior errática y sectaria por parte del Ejecutivo y ha asegurado que las consecuencias las están pagando directamente Ceuta y Melilla. Desde Madrid, se ha negado que el reciente viaje de Sánchez a Argelia, hace apenas 10 días, tenga alguna relación con lo ocurrido. Pero la coincidencia de fechas ya está encima de la mesa. Y las relaciones entre España y Marruecos, un socio clave para controlar precisamente este tipo de crisis, quedan ahora en una posición mucho más incómoda. La crisis también ha abierto una grieta política dentro de España. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta, con representantes de PP, PSOE, Vox y las formaciones locales, se ha reunido de urgencia y ha pedido al Gobierno central 3 cosas a la vez: declarar la emergencia nacional, cerrar la frontera de El Tarajal y desplegar el ejército. Una petición que esta vez cruza todo el espectro político de la ciudad. Desde la oposición nacional, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de débil la respuesta del Ejecutivo y ha exigido reformar con urgencia la ley de extranjería para que el rechazo en frontera pueda aplicarse también a las entradas por mar, además de pedir el despliegue inmediato de Frontex. Desde Vox, su líder ha ido más lejos y ha calificado directamente lo ocurrido como una invasión, cargando toda la responsabilidad sobre Sánchez. El gobierno, por su parte, mantiene su versión oficial. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que el repunte no cambia una política migratoria que, en sus palabras, sigue funcionando, aunque ha confirmado su desplazamiento a Ceuta este viernes para seguir la crisis sobre el terreno. El propio ministerio ha insistido además en que España y Marruecos mantienen una colaboración ejemplar en materia migratoria y ha subrayado que las fuerzas marroquíes han evitado miles de intentos de entrada irregular en los últimos días. Una afirmación que convive, no sin tensión, con la otra versión oficial, la de que redes de tráfico de personas están operando con margen suficiente al otro lado de la frontera como para movilizar a decenas de miles de personas en una sola noche. Y Ceuta no ha sido el único punto caliente de la frontera sur. A poco más de 300 kilómetros, en Melilla, otros 400 migrantes han entrado también de forma irregular en las últimas horas, según ha denunciado la oposición, lo que confirma que la presión no se concentra en un solo punto de la costa. Al mismo tiempo, la tensión diplomática con Italia ha escalado por una vía paralela, después de que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, criticara con dureza al gobierno de Giorgia Meloni. España convocó al embajador italiano en Madrid, justo cuando la propia Meloni planteaba en público la posibilidad de romper el espacio Schengen con España. 2 frentes diplomáticos abiertos a la vez, con Bruselas como testigo incómodo de todo lo que está pasando. Y la onda expansiva no se ha quedado en la península. El ministro del Interior francés, Laurent Nunez, ha anunciado este mismo viernes el refuerzo inmediato de los controles en la frontera con España, movilizando recursos adicionales ante lo que ocurre en Ceuta. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni ha llegado a plantear algo mucho más grave: la posibilidad de romper el espacio Schengen con España si Madrid no consigue controlar la situación. Lo que empezó como una crisis local, en una ciudad autónoma de 80.000 habitantes, se ha convertido, en menos de 24 horas, en una tensión que atraviesa media Europa. Y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde toda la magnitud de lo ocurrido se entiende de verdad. Piensa en lo que significa, en términos puramente numéricos, para una ciudad como Ceuta. Con 80.000 habitantes censados, una entrada de entre 40.000 y 49.000 personas en un solo día equivale a que la población de la ciudad haya crecido cerca de un 50% de la noche a la mañana. No hay infraestructura sanitaria, ni de acogida, ni de seguridad diseñada para absorber algo así en horas. Y esa es exactamente la razón por la que este viernes se ha convertido en un antes y un después.
no es solo una cifra récord, es una cifra que multiplica por 6 el peor día que Ceuta había vivido hasta ahora, en 2021, cuando 8.000 personas cruzaron y aquello ya se consideró una crisis de Estado. La pregunta que queda en el aire, la que ni el gobierno español ni Marruecos han respondido con claridad todavía, es cómo una sentencia judicial dictada hace semanas, pensada para proteger derechos individuales en el mar, ha podido convertirse en el detonante de un movimiento de esta escala en cuestión de horas. Si la explicación oficial se confirma, estaríamos ante redes de tráfico de personas capaces de movilizar a decenas de miles de personas en un solo día, usando un fallo judicial como reclamo comercial. Y si no se confirma, la pregunta sigue abierta. ¿Qué ha cambiado realmente esta semana en FNIDEC para que tanta gente decidiera cruzar el mismo día, a la misma hora? Lo que sí sabemos, porque las imágenes lo han dejado claro, es que entre quienes cruzaron no había solo jóvenes solos buscando una oportunidad. Había familias con bebés, había personas mayores, había gente con movilidad reducida intentando avanzar entre las rocas del espigón de El Tarajal, y había, sobre todo, mucha gente que no sabía nadar y aún así se metió en el agua con un flotador de playa comprado minutos antes. Esa es la parte de la historia que los números no cuentan solos. Detrás de cada uno de esos 19 cuerpos recuperados, hoy hay una decisión desesperada tomada en cuestión de segundos, en una playa marroquí, delante de miles de personas haciendo exactamente lo mismo. Ahora mismo, mientras se graba este vídeo, la cifra de fallecidos sigue sin cerrarse. Los equipos de rescate continúan peinando la costa entre Tarajal y Benzú. El gobierno mantiene el despliegue militar. Y en la calle, entre los vecinos de Ceuta, la sensación dominante no es de sorpresa, sino de agotamiento. Es la enésima vez en los últimos años que esta ciudad recibe, de golpe, una presión migratoria que ninguna administración parece capaz de anticipar. Lo que ocurra en los próximos días depende de 3 frentes que ahora mismo están abiertos a la vez. El primero, ¿cuántas de esas 40.000 o 49.000 personas puedan ser efectivamente devueltas a Marruecos bajo el procedimiento individual? ¿Y cuántas queden atrapadas en un limbo legal si el plazo de 72 horas no se puede cumplir? El segundo, ¿cómo evolucionan las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat después de que cada gobierno haya señalado al otro como responsable? Y el tercero, si la amenaza de Meloni sobre Schengen se queda en un aviso político o si otros países europeos empiezan a plantearse medidas similares a las que ya ha anunciado Francia. Lo único que ya no admite discusión es la magnitud de lo sucedido. España ha vivido este viernes la mayor entrada irregular de migrantes en un solo día de toda su historia reciente, con un coste humano que sigue creciendo hora a hora. Y una ciudad de 80.000 habitantes ha tenido que asumir, en menos de 24 horas, la llegada de una población equivalente a la mitad de sus propios vecinos. Sea cual sea la explicación final sobre por qué ha pasado justo ahora, lo que queda ya escrito es la fecha. El 31 de julio de 2026 entra en los libros como el día que rompió todos los récords anteriores en la frontera sur de Europa.